Bienvenidos a la cuarta sesión del taller Ecuaciones diferenciales parciales elípticas para el ENMARCA 2021. En esta oportunidad vamos a demostrar el principio de comparación para soluciones viscosas, para soluciones débiles. Vamos a repasar un poco el principio de comparación que vimos en la clase pasada para soluciones clásicas y quisiéramos entender un poco mejor cuáles van a ser los obstáculos para extender este resultado a soluciones viscosas. Las ideas para esta demostración consisten en una regularización, se llama la regularización de Jensen, que tiene propiedades similares a la convolución. Aproximan, en este caso respetan las ecuaciones y ganan regularidad. Ganan la regularidad necesaria para poder dar una demostración del principio de comparación al final. Muy bien. Entonces, recordemos que el principio de comparación que vimos en la clase pasada dependía esencialmente de dos resultados. Un principio del máximo, que es un principio de comparación pero para ecuaciones lineales, dado por el siguiente enunciado. Omega es un dominio acotado y tenemos coeficientes A y B continuos, tal que A, que son matrices simétricas, son uniformemente elípticas con respecto a parámetros lambda y lambda mayúscula, positivos y finitos. Y recordemos que elipticidad uniforme quiere decir que la matriz A, en este caso, está acotada para todo X por arriba y por debajo por múltiplos de la identidad. ¿Okay? Uniforme en el sentido que lambda y lambda son independientes de X. ¿Okay? Por otro lado, el coeficiente B, que es un drift, es acotado. Y tenemos que W es una función continua hasta el borde que satisface es subsolución del operador lineal y es menor o igual que 0 en omega. Y esto bien lo demostramos en el sentido viscoso. Vimos que como conclusión, W no puede ser mayor que 0 en omega. O sea, la gráfica no puede atravesar a 0 que está controlando W en el borde. Les recuerdo, la demostración es un argumento de barrera. Si tuviésemos que W atraviesa el 0, podemos cocinar de cierta forma una función de prueba, una barrera, phi, que va a ser supersolución para el operador en omega y pues justamente la W la atraviesa. Si trasladamos la función para arriba, tenemos una contradicción con el criterio que determina que W sea una subsolución de la ecuación. El otro ingrediente era una linearización. Queremos pasar de un problema no lineal a un problema lineal. Para esto asumíamos f de clase C1, tal que pues, su derivada con respecto a m, que son matrices, están controladas por lambda y lambda, o sea, es uniformemente elíptica. La derivada de f con respecto a p es acotada, es uniformemente elíptica, ¿no? Y la f es decreciente en z, es una función propia. Cuando tenemos dos funciones clásicas, una u es subsolución y b es supersolución, entonces la diferencia satisface una ecuación lineal. Y si tomamos la parte positiva, podemos simplificar el operador lineal eliminando el término de orden 0, ¿no? Entonces tenemos que W satisface esta subsolución de este operador lineal en omega para algunos coeficientes A y B uniformemente elípticos y B sería acotado. La demostración de esto, pues asumiendo que f de clase C1 sale por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Los coeficientes A y B se obtienen como integrales de línea que conectan a las hessianas, ¿no? Pues estamos integrando las derivadas de f en un segmento que conecta a las hessianas de u y de b, igualmente para la b. Ok, entonces como conclusión
de estos dos pasos obtenemos un principio de comparación que denominamos débil. ¿Por qué débil? Porque se cumple bajo hipótesis muy fuertes, ¿no? Se cumple cuando la F es de clase C1, mismas hipótesis de antes, y las soluciones son clásicas, ¿no? Son de clase C2. Entonces, U subsolución, V supersolución, tenemos que si ellas están ordenadas en el borde, entonces no se atraviesan en el interior, ¿no? Si U es menor o igual que V en el borde, U permanece siendo menor o igual que V en el interior. Para demostrarlo, pues usamos primero la linearización. U menos V satisface una ecuación lineal, la parte positiva también. Y sabemos que la parte positiva, esta W, la parte positiva de U menos V es menor o igual que 0 en el borde. Y por el principio del máximo, pues va a ser también menor o igual que 0 en el interior. Y eso demuestra entonces que V sigue siendo mayor o igual que U en el interior. ¿Qué dificultades encontramos para extender este resultado a soluciones viscosas? Bueno, primero quisiéramos relajar las hipótesis en F. En vez de pedirle que sea de clase C1, ¿cómo podemos modificar esas hipótesis para permitir operadores que sean simplemente continuos? Va a ser la parte más sencilla. Y por otro lado, que quisiéramos bajar la regularidad de las soluciones, pedirle que sean soluciones viscosas y meramente continuas, no necesariamente de clase C2. Comenzamos con las hipótesis sobre la F. Y observemos lo siguiente, ¿no? Cuando F es de clase C1, decir que su gradiente, bueno, la derivada de F con respecto a P es acotado, es equivalente a pedirle que F sea uniformemente elíptico con respecto a la variable P. Es decir, que el valor absoluto de F en P2 menos F en P1, manteniendo las demás variables iguales, M, Z y X, es menor o igual que una constante por la distancia entre P2 y P1, donde la constante beta es independiente de M, Z y X. Eso se corresponde pues con el adjetivo uniforme, ¿no? En esta propiedad. Y observamos que 2 que es una noción equivalente a 1 cuando F es de clase C1, no requiere que F sea de clase C1. Entonces podemos sustituir la hipótesis en el gradiente de F por esta hipótesis de lipticidad. Muy bien. Algo similar podemos hacer también con respecto a la elipticidad uniforme con respecto a M, o a la derivada de F con respecto a M, ¿no? Entonces, una vez más, si F es de clase C1, pedirle que la derivada con respecto a M esté controlada por lambda minúscula y lambda mayúscula, positivos, es equivalente a pedirle que la diferencia de f en m2 menos f en m1, manteniendo las demás variables iguales, está acotada por el producto interno de A por la diferencia de m2 menos m1, donde A varía en las matrices simétricas controladas por lambda minúscula y lambda mayúscula. Ejercicio. Esta expresión que está acá se conoce en la literatura como el operador maximal de Puch. Lo vamos a denotar con M cursiva más y indicamos los parámetros de elipticidad uniforme lambda y lambda. Entonces, una vez más, 2 no requiere que F sea de clase C1 para ser expresada, ¿no? Entonces, esto nos permite definir, dar una noción de elipticidad uniforme para funciones que no son de clase C1. Decimos que el operador F meramente continuo es uniformemente elíptico con respecto a ciertos parámetros lambda y lambda si f en m2 menos f en m1 está controlado justamente por el operador de Puch. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la observación a partir de ahora? Quisiera que apreciáramos lo siguiente. Decir que W es subsolución de un operador lineal como este que está acá, para algunos coeficientes A y B,
por las hipótesis uniformemente elípticos y acotados, es de cierta forma equivalente a pedir que el operador de Pucci en el hessiano más beta por la norma de gradiente sea mayor o igual que 0. Acuérdense que este operador de Pucci está definido en términos de un supremo y esta operación también está definida en términos de un supremo, ¿no? Esto es el supremo de B punto gradiente de W sobre todas las B que estén acotadas en norma por beta, ¿no? Entonces pedir que W satisfaga algo de este estilo es, en cierto sentido, pues, licencia poética, si quieren, equivalente a pedir a que existen ciertos coeficientes uniformemente elípticos y B acotados tal que satisface una ecuación lineal de esta forma. Sin embargo, no sabemos si estos coeficientes son continuos, ¿no? Entonces, de ahora en adelante vamos a pensar en esta ecuación que es no lineal como una forma de linearización, ¿no? Para algunos coeficientes, pues se satisface una ecuación lineal. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos ahora entender un nuevo principio del máximo, pero ahora para un operador que no es lineal, ¿no? Al igual que antes, omega acotado, W, una función continua hasta el borde, que ahora satisface esta ecuación maximal de tipo subsolución en omega, y dado que W sea menor o igual que 0 en el borde de omega, concluimos que W es menor o igual que 0 en omega. Y la demostración es el mismo argumento que vimos la clase anterior usando una barrera. ¿Okay? Exactamente la misma barrera funciona. Lo dejo de ejercicio para que lo verifiquen, ¿no? Y entonces ahora el obstáculo, o quizás el paso crucial que nos hace falta para demostrar un principio de comparación para funciones continuas, para soluciones viscosas, es la linearización. Y este va a ser el objetivo de hoy. Por linearización vamos a querer demostrar lo siguiente. Ahora la F es continua, uniformemente elíptica, uniformemente elipsis en P, propia, y le voy a pedir que sea independiente de X, ¿no? Ahora ya no, la F no depende, omega no es parte del dominio acá. ¿Ok? Las dos funciones U y V continuas, soluciones viscosas, U es subsolución y V es supersolución. Entonces, la diferencia o la parte positiva de la diferencia satisface esta ecuación que, a pesar de que es no lineal, la interpretamos como una linearización, ¿no? En el sentido de que W satisface una ecuación lineal para algunos coeficientes uniformemente elípticos y un drift acotado. Ok. ¿Cuáles son los obstáculos para intentar demostrar este resultado? Bueno, que las funciones U y V no tienen suficiente regularidad. Uno tomaría un argumento donde tomas una función de prueba que toca la W por arriba en algún punto, pero ahora, ¿cómo haríamos para traducir esa información, ese contacto, en un contacto para las funciones U y V? ¿Sí? Por un lado, pudiésemos decir que phi más V toca a U por arriba, pero V no tiene suficiente regularidad para que phi más V sea una función de prueba para la U. Y similarmente podemos tomar a U menos phi como una función de prueba para la V, que la está tocando por abajo, pero U no tiene suficiente regularidad para obtener una función de prueba para la B. Entonces, el mayor obstáculo es la falta de regularidad. Robert Jensen tuvo dos ideas brillantes en este sentido, y pues se da cuenta, por un lado, que podemos demostrar el resultado asumiendo que U y V son diferenciables de segundo orden en casi todo punto. De hecho, basta pedirle que la U sea semi-convexa y la V sea semicóncava, en un sentido de que podemos controlar las segundas derivadas de U por abajo en todo punto y las segundas derivadas de V por arriba
en todo punto. Ok, bueno, teniendo ese resultado, uno se pregunta cómo esto me dice algo para U y V solamente continuos, ¿no? Sin asumir esta semiconvexidad o esta semiconcavidad. Y ahora la segunda parte de la idea es tomar una transformación que aproxima a U y V y que gana regularidad. La transformación análoga a la convolución. Y si se dan cuenta, esto es algo que usamos anteriormente en el lema de Weyl. Usamos convoluciones porque ayudaban a regularizar las soluciones. Muy bien, entonces pasemos a esta construcción. Esta construcción se llama la regularización de Jensen. Y dice lo siguiente, bueno, tengo una función continua y voy a definir U épsilon, la subconvolución, como el supremo de UY menos 1 entre épsilon y menos x al cuadrado. Geométricamente, quiere decir lo siguiente, yo voy a comparar la gráfica de U con la gráfica de un paraboloide, ¿no? Centrado en X y con coeficiente 1 entre épsilon, ¿no? Entonces, entre esas dos gráficas mido la máxima separación, ¿no? De U por encima del paraboloide. Y eso es lo que voy a llamar U épsilon, en este caso en X0. Muy bien, geométricamente yo puedo tomar ese paraboloide y trasladarlo hacia arriba por este segmento vertical y obtendría de esa forma un paraboloide que está tocando por arriba exactamente la gráfica de U en algún punto y en el vértice de ese paraboloide es por donde pasa la gráfica de la subconvolución U épsilon. ¿Okay? O de otra forma, para calcular U épsilon lo que tengo que hacer es trazar con los vértices de paraboloides que traigo de arriba hacia abajo hasta que tocan en la gráfica de U por primera vez. De otra forma, también podemos pensar a la convolución haciendo un cambio de variable. Ok, quizás aquí voy a tomar simplemente YNRN por el momento. Y voy a hacer lo siguiente, ¿no? De hecho, pues para que esto esté bien definido, debería decir Y más X en omega. En el dominio del agua. Entonces estoy haciendo un cambio de variables y lo interesante acá es que para Y fijo, cada una de estas funciones en la variable X, vamos a entenderlo como una traslación de la U, ¿no? Lo estoy trasladando horizontalmente por el vector menos y verticalmente por esta cantidad, ¿no? Entonces tengo toda una familia de posibles traslaciones de la gráfica de U y la subconvolución va a ser justamente la envolvente por arriba de esa familia. Entonces, dependiendo de las propiedades que queramos demostrar, una u otra formulación geométrica va a ser de utilidad. Vamos a las propiedades. Ok, al igual que en las convoluciones, cuando mandamos el parámetro epsilon a 0, esta construcción aproxima a la función original U, en este caso en el sentido de convergencia localmente uniforme, es decir, convergencia uniforme para cualquier compacto. Vamos a ver primero que U epsilon efectivamente decrece a U cuando epsilon decrece a 0. Entonces tomamos dos parámetros epsilon 2 mayor o igual que epsilon 1 e inmediatamente tenemos que estas dos expresiones están ordenadas por el orden que tenemos en epsilon 2 y en epsilon 1. Tomamos el supremo de ambos lados con respecto a y y obtenemos entonces la desigualdad U epsilon 2 mayor o igual que U epsilon 1. Por otro lado, aquí cuando tomamos el supremo podemos comparar un candidato, es tomar y igual a x, ¿no? Entonces tenemos que el supremo es mayor o igual que, bueno, lo que sucede aquí cuando reemplazamos y igual a x, que es u de x. Entonces efectivamente
las funciones están ordenadas, ¿no? Es decreciente en epsilon y U minoriza la familia, ¿no? Ahora vamos a ver que se tiene el límite. Para eso voy a tomar dos compactos, K1, K2, arbitrarios en omega, y voy a llamar a M la oscilación de U en K2, ¿no? Esto está bien definido porque K2 es compacto. Recuerden que la oscilación no es otra cosa que la diferencia entre el supremo de U en K2 menos el ínfimo, ¿no? En K2. ¿Okay? La máxima, bueno, en verdad es el menor ancho vertical en donde puedes encajar la gráfica de U. ¿Okay? Entonces, voy a tomarme epsilon suficientemente pequeño, tal que cualquier bola de radio raíz cuadrada de m epsilon con centro en K1 está completamente contenida en K2. ¿Okay? ¿Por qué esto es relevante? Bueno, dado que en la bola, en esta bola, el paraboloide centrado en X oscila a lo sumo m, ¿no? O sea, en la oscilación en la bola de radio raíz cuadrada epsilon m x0 de 1 sobre epsilon norma de x menos x0 al cuadrado es igual a m. Entonces esto me dice que fuera de esta bola, el paraboloide que usamos para definir a la subconvolución en x0 no va a tocar a la función u. En verdad tenemos que estar buscando el supremo dentro de esta bola. Entonces, estas bolas que están contenidas en K2 implican que u epsilon en x, este supremo que define la subconvolución, se realiza en algún punto y estrella que está justamente pues contenido en la clausura de la bola de radio, aquí quizás. En la clausura de la bola de radio raíz cuadrada m epsilon centrada en x. ¿Okay? Ya con esto pues podemos acotar la diferencia de U epsilon y U. Recordemos que esta cantidad siempre es positiva y está acotada por arriba por U en Y estrella menos UX si estoy botando este último término que es negativo. Entonces, como estas dos cantidades están ambas en la bola de radio raíz cuadrada m epsilon centrada en x cerrada, entonces esta diferencia está controlada por la oscilación. Esto es una cantidad que como U es continua tiende a cero cuando epsilon tiende a cero. De hecho, como U es uniformemente continua en K1, de hecho en K2 deberíamos usar, entonces esta cantidad tiende a cero independientemente de X, o sea, en una tasa uniforme. Eso demuestra finalmente pues, lo que queríamos demostrar, ¿no? La convergencia de U epsilon a U. Muy bien. La siguiente propiedad es la estabilidad. Esta operación se comporta bien con respecto a respeta la ecuación. Entonces, aquí vamos a usar que f, además de ser elíptica y propia, es independiente de x. Esto también lo conocemos en la literatura como ser invariante bajo traslaciones. Que la ecuación es invariante por traslaciones significa que si yo tomo una solución y la traslado horizontalmente, entonces el resultado vuelve a ser una solución. Es una propiedad que vamos a usar. Tenemos U, una función continua y acotada en omega, que es subsolución. Entonces, U epsilon, la subconvolución, también es subsolución de la misma ecuación en su dominio de definición, que va a ser los puntos en omega
que están a distancia mayor que la raíz cuadrada de m epsilon, donde m era justamente pues, la oscilación de u en omega, ¿no? Que estábamos pidiendo que u fuese acotado. Ok, veamos entonces la demostración. Para esta demostración vamos a usar la otra definición que tenemos para la subconvolución, ¿no? En términos de trasladar a la gráfica de la función. Fijamos y, en este caso, en la bola de radio raíz cuadrada m epsilon, y tenemos ahora esta función u sub y dependiendo de x, que es trasladar a u por menos y horizontalmente y verticalmente, pues la bajamos esta cantidad. Dado que f es invariante bajo traslaciones, u sub y también es subsolución de la ecuación. Bueno, para demostrarlo, al igual que siempre, tomamos una función de prueba phi que toca a u sub y por arriba en x0 y aplicamos la traslación inversa para obtener ahora una función de prueba psi que toca a u en x0 más y. Entonces, usando que u es subsolución, obtenemos una desigualdad para la función de prueba psi evaluada en x0 más y, que se traduce en que f evaluada en phi en x0, con la diferencia que aquí pues mantenemos esta traslación, es mayor o igual que 0 también. Fíjense que aquí es crucial el hecho de que f es invariante bajo traslaciones. Si no lo fuese, aquí estaríamos viendo en vez de x sub 0, estaríamos viendo x sub 0 más y. ¿No? Entonces tendríamos un problema, ¿no? Finalmente, la f es propia, este número es positivo, entonces tenemos justamente lo que estamos esperando, ¿no? F evaluada en phi en x sub 0 es mayor o igual que 0. Ok. Entonces ahora tenemos que cada una de estas funciones que aparecen en la construcción de la subconvolución son subsoluciones. Recordemos, la clase pasada vimos una propiedad de retícula. Es decir, que las subsoluciones se comportan bien cuando tomamos máximos. Y por inducción, si tenemos que u y sub 1, u y sub 2, etcétera, u y sub k, todas estas son subsoluciones, el máximo de ellas también vuelve a ser subsolución. Podemos tomarnos, por ejemplo, un conjunto de puntos densos en Rn, y obtenemos así una familia que va creciendo localmente uniforme a la subconvolución. Cada una de ellas es subsolución, entonces por la propiedad de estabilidad, el límite también hereda la misma ecuación, también es subsolución, que es justamente lo que buscábamos demostrar. Finalmente, la última propiedad, la propiedad de regularidad. Así como también las convoluciones ganan regularidad, esta subconvolución va a ganar una cierta regularidad que vamos a denominar como semiconvexidad. Semiconvexidad significa lo siguiente. U es una función alfa semiconvexa si U menos el paraboloide alfa entre 2x al cuadrado es una función convexa. Recuerden que una función es convexa si para todo punto de la gráfica podemos conseguir un plano soporte que la toca por debajo. ¿Okay? En este caso, si U menos el paraboloide tiene un plano soporte que la toca por debajo, entonces U en todo punto tiene un paraboloide de apertura alfa que la toca por debajo. ¿Sí? Por ejemplo, una función convexa es automáticamente alfa semiconvexa para cualquier alfa no positivo. ¿Okay? Efectivamente, ¿no? Si tienes una función u que es convexa, en todo punto lo puedes tocar por abajo por un plano soporte y por debajo del plano soporte siempre puedes poner también un paraboloide cóncavo de cualquier apertura, ¿no? Entonces eso lo que me está indicando es la semiconvexidad, ¿no? Muy bien. En este caso vamos a demostrar que las funciones, la subconvolución
es alfa semiconvexa para alfa igual a menos 1 sobre 2 épsilon, ¿no? En otras palabras, a la U siempre la puedo tocar por debajo por un paraboloide cóncavo de apertura 1 entre 2 épsilon. Ok, vamos a la demostración. Es un par de dibujos, ¿no? Tomar a la subconvolución U épsilon, vamos a recordar que lo tenemos en X0 como el vértice de un paraboloide que toca a U por arriba en algún punto, ¿no? Entonces, el paraboloide que me define U épsilon es este que está acá, en verde. Y voy a tomar un paraboloide dual, a este que está acá, que va a tener vértice en el punto, en alguno de los puntos de contacto, ¿sí? Pero ahora, en vez de ser convexo, en vez de abrirse hacia arriba, se abre hacia abajo, ¿no? Y el objetivo, lo que vamos a demostrar es que ahora este paraboloide toca a la subconvolución por debajo en el punto X0. Ok, veamos qué sucede si no, si por contradicción la subconvolución atraviesa al paraboloide azul. Claro, ¿no? Si algo así sucede, entonces vamos a recordar, vamos a usar uno de esos puntos donde se atraviesan y vamos a ver que en ellos puedo pues, colocar una traslación de este paraboloide verde, ¿no? Que debería estar tocando a la función U por arriba en algún punto, ¿no? Pero por la construcción, observamos que este paraboloide verde, en este punto donde se atraviesan, también va a atravesar a la función U en el punto de contacto. Entonces eso sería una contradicción con la definición de la subconvolución. Ok, entonces ya tenemos las tres propiedades principales, ¿no? de esta regularización para pasar a demostrar ahora la linearización, ¿no? Tenemos regularidad, funciones, la subconvolución es semiconvexa. Tenemos que la subconvolución respeta la ecuación, las subsoluciones, y por otro lado aproxima, ¿no? En el límite recupero a la U original. Entonces, ahora nuestro objetivo va a ser demostrar el siguiente resultado. Tenemos F con las mismas hipótesis de antes, invariante por traslaciones. U y V son una subsolución que es semiconvexa y V es una solución que es semicóncava, ¿no? O sea, semicóncava es exactamente lo mismo que semiconvexidad, pero para menos V. ¿Ok? Entonces, bajo estas hipótesis vamos a ver que la diferencia, parte positiva de la diferencia, satisface pues el operador maximal, ¿no? Si logramos demostrar esto, ya estaríamos listos, ¿no? Porque para la linearización original, sin necesidad de tener semiconvexidad o semiconcavidad, lo que vamos a hacer es tomar a la U y la V, hacer la subconvolución y la disconvolución. Ahora, por la estabilidad, esa subconvolución y disconvolución heredan las mismas ecuaciones que tenemos antes, y por la regularidad, ahora son semiconvexas y semicóncavas, ¿no? Aplicando este resultado, obtendríamos entonces que la W con respecto a U epsilon y V epsilon, ¿no? Satisface la ecuación linearizada, ¿no? Ahora mandamos epsilon a 0, ¿sí? Entonces esta W epsilon va a terminar convergiendo a U menos V y cada una de ellas satisfacen estas ecuaciones. Por estabilidad tenemos que el límite entonces satisface la misma ecuación. Entonces ahora concentramos nuestros esfuerzos en este resultado donde lo que hemos ganado es pues,
regularidad por un lado para regularidad por abajo para la U y regularidad por arriba para la B. Muy bien. Para demostrar esto voy a necesitar dos resultados. El primero es de teoría de la medida y no lo voy a poder demostrar. Las notas tienen algunas ideas de cómo se demuestra un resultado como este. Quiere decir lo siguiente. Una función U que es semiconvexa es diferenciable de segundo orden en casi todo punto. Es decir, si denoto por A el conjunto de puntos en omega, tal que U tiene una expansión de segundo orden, ¿no? O sea, P, polinomio de grado 2, tal que U es igual a P, módulo un error O chiquita de la distancia. Entonces, este conjunto tiene casi toda la medida, ¿no? O sea, la diferencia de omega menos A tiene medida de Lebesgue igual a 0. Ok. Como les digo, bueno, una referencia puede ser el Evans-Gariepi. En las notas de esta clase hay algunas ideas para demostrarlo. Finalmente, el siguiente resultado, este es mucho más sencillo y lo voy a dejar de ejercicio. Es una versión de la consistencia, ¿no? F elíptica, U continua, que es subsolución. Entonces, en todos los puntos donde U es diferenciable de segundo orden, podemos evaluar la ecuación y tiene la desigualdad esperada, ¿no? Ok, ejercicio usando las definiciones de subsolución. Finalmente, el último lema, este sí lo vamos a demostrar al final, es el lema de Ishii y Jensen. Vamos a usar funciones que son semicóncavas, lo dije al revés, perdón, U es semiconvexa y V es semicóncava. O sea, a U la puedo tocar por debajo, por paraboloides, y a B lo puedo tocar por arriba, ¿no? Entonces este es semiconvexa, este es semicóncava. ¿Sí? Y tenemos que están definidas en la bola de radio R y en el centro de la bola se alcanza el máximo estricto de U menos B. Entonces nada me dice que la diferencia sea diferenciable en 0. Sin embargo, puedo encontrarme una sucesión de puntos XY donde tanto la U como la B son diferenciables, de forma que los gradientes, bueno, la diferencia de los gradientes está tendiendo a 0 y las hessianas están ordenadas, ¿no? Vamos a ver un poco la idea geométrica, ¿no? Si llamo esta W igual a U menos V, si la W fuese diferenciable de segundo orden, en el máximo yo sé que el gradiente es 0 y la hessiana es no positiva, ¿sí? Sin embargo, como no sé que esta W es diferenciable, lo más que puedo decir, lo que me sugiere este lema es, como son semiconvexas y semicóncavas, por ahí se aplica entonces el lema de Alexandrov, ¿no? Estas funciones son diferenciales en casi todo punto. Pudiese suceder que por mala suerte el origen, el centro donde se alcanza el máximo, no sea un punto donde las funciones sean diferenciables, pero voy a poder encontrar una sucesión que converge a 0, donde los gradientes están convergiendo a 0, ¿sí? Y las hessianas están ordenadas. Ok, entonces veamos cómo usar estos tres ingredientes para demostrar la linearización, ¿no? Para demostrar que bajo estas hipótesis la diferencia, parte positiva de la diferencia, satisface, es subsolución de esta ecuación maximal.
Ok. Entonces, para ello, vamos a proceder igual que siempre, pues tomando una función de prueba phi que toca a la W en algún punto, ¿no? Si la toca en 0, pues la desigualdad es automática, ¿no? Ahí el gradiente de phi es igual a 0 y la hessiana de phi es positiva. Sustituyen en la ecuación y obtienen pues la desigualdad deseada. Me interesan son los puntos donde W es estrictamente positivo, ¿no? Entonces digamos que phi está tocando a W en x0, un punto donde es estrictamente positivo, y sin pérdida de generalidad voy a asumir que en todo un entorno de radio R alrededor de x0, W es estrictamente positivo, es igual a U menos B. ¿Ok? Más aún, voy a asumir que x0 es el máximo, ¿no? Es el único punto donde la phi está tocando a W, a U menos B. ¿Ok? Si no fuese así, pues puedo perturbar a la phi por un pequeño paraboloide y al final del día mandar la perturbación a cero. ¿Ok? Entonces, permítanme asumir que este es el caso. Ejemplos de este argumento han aparecido en las notas. ¿Ok? Entonces, bajo estas hipótesis, ¿qué me dice el lema de Ishii-Jensen? Dice que yo puedo encontrar una sucesión de puntos x y que convergen en x0 al punto de contacto, tal que, bueno, los gradientes en U y en B, que voy a denominar por P sub I y Q sub I, están convergiendo al gradiente de phi en x0, ¿no? Recuerden que la phi es una función de prueba, puedo calcular las derivadas de estas. Y por otro lado, las hessianas de U en xi y V en xi, que voy a denominar con M sub i y N sub i, están acotadas por la hessiana de phi en xi. Ok, entonces usando esta información, vemos lo siguiente, ¿no? El operador de Pucci, evaluado en phi, evaluado en x sub i, es mayor o igual que el operador de Pucci en mi menos ni, ¿no? Por la monotonicidad del operador de Pucci es un operador elíptico. ¿Ok? Por otro lado, como f es uniformemente elíptica, tenemos que Pucci en la diferencia acota a f en mi menos f en ni, dejando las demás entradas iguales, ¿no? En este caso, pi u sub i, donde estoy usando que u sub i es una abreviación para u en xi, como se habrán podido imaginar. Por un lado, f en mi, p sub i, u sub i no es más que el operador evaluado en u evaluado en xi, ¿no? Y en xi, la u, pues todos estos ingredientes están bien definidos por el lema de consistencia que les había dejado de ejercicio. Esta cantidad es mayor o igual que 0, ¿no? Porque u es una subsolución. Por el otro lado, aquí tengo la ni, que es la hessiana de V, pero P y U pues son el gradiente de U y U evaluado en el punto, ¿no? Entonces tengo que hacer un poco más de trabajo, ¿no? Por un lado, puedo reemplazar la P por la Q, pagando un pequeño error beta y la diferencia de los gradientes, porque la F es uniformemente Lipschitz en la variable gradiente, ¿no? En la variable P. Luego, utilizo que U sub I es mayor que P sub I, ¿no? Estamos evaluando en puntos donde la U es mayor estricto que la B, ¿no? Entonces, por como F es propia, tengo esta otra desigualdad. Y ahora sí puedo usar que F evalúa en NI, que es la hessiana para la B, el gradiente para la B, y B evalúa todo en X sub I, es menor o igual que 0, ¿no? Porque la B es una supersolución. Entonces obtengo finalmente esta desigualdad, ¿no? Al final del día, Pucci en la phi evaluada en X sub I es mayor o igual que menos beta en la diferencia de los gradientes. Ahora recuerden que los gradientes están convergiendo, la diferencia de los gradientes está convergiendo el gradiente de phi en X sub 0. Y cuando mando i tender a infinito, obtengo justamente la desigualdad que estaba esperando, ¿no? Pucci evaluado en phi en X sub 0 menos
beta norma del gradiente phi en x sub 0 mayor o igual que 0. Ok, entonces esto demostraría finalmente la linearización. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente el lema de Ishii-Jensen. Entonces aquí vamos a ver la demostración. Ok, entonces tenemos esta función W y sin pérdida de generalidad vamos a tomar un sistema de coordenadas tal que W en el centro, que era donde alcanzaba el máximo, es igual a 0. ¿Ok? Y bueno, como este máximo es estricto, es mayor que W en la bola menos el origen. ¿Ok? Y ahora voy a tomar una sucesión de funciones, W sub I, que va a ser trasladar a la W un poquito para arriba, ¿no? Entonces se va a sumar un poquito de la gráfica de E por encima de 0, ¿no? Y estos conjuntos B sub I son los puntos en la bola donde siempre puedo conseguir un plano soporte para W sub I, bueno, la parte positiva de W sub I por arriba. ¿Ok? El objetivo va a ser demostrar que este conjunto tiene medida positiva. ¿Por qué? Bueno, si ese conjunto tiene medida positiva, en particular es no vacío, puedo encontrar, esto es como un principio de casillas, ¿no? Un punto X sub I que pertenezca tanto a B sub I como a los conjuntos donde U y V son diferenciables, ¿no? Que se acuerdan por el lema de Alexandrov, estos conjuntos, pues, son conjuntos llenos, ¿no? O sea, sus complementos tienen medida 0. ¿Okay? Estos puntos van a ir convergiendo a 0, ¿no? Fíjense que geométricamente cuando I tiende a infinito, la función W sub I pues va bajando y necesariamente estos puntos se tienen que ir acercando a donde se alcance el máximo, ¿no? Que es 0. También pueden demostrar que los gradientes tienden a 0. También intuitivamente, geométricamente podemos ver que esto es cierto y bueno, les dejo ejercicio que hagan una demostración. Y finalmente, las hessianas son menores o iguales que 0 en estos puntos, ¿no? Como son puntos donde tengo contacto por arriba, por algún plano, entonces la W sub I o la W no puede estarse curvando para arriba, ¿no? La hessiana no puede tener autovalores positivos, ¿no? Esto es, si quieren una vez más, el criterio de la segunda derivada aplicado a W menos alguna función afín. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que efectivamente estos conjuntos tienen medida positiva. Y aquí hay una idea geométrica muy bonita. Vamos a ver esta construcción, ¿no? Recordemos que la bola tiene diámetro 2R y la función W sub I se asoma por encima de 0 a lo sumo, bueno, una cantidad 1 entre ellos, ¿no? Entonces, si yo por aquí considero los planos con pendiente menor o igual que 1 entre 2RI, ¿no? Son planos que puedo contener, meter dentro de esta franja, siempre tengo que W sub I atraviesa el plano en algún punto, ¿no? Por lo tanto, una traslación vertical de ese plano va a terminar tocando, ¿no? Puedo trasladar este plano verticalmente hacia arriba hasta que toque a W sub I en algún punto. Es decir, que en todos los puntos B sub I donde tengo estos planos soporte, siempre voy a encontrar un gradiente, bueno, voy a decirlo de otra forma, ¿no? Para cualquier plano con pendiente menor o igual que ρ, siempre voy a encontrar un punto en B sub I donde tengo contacto con un plano con esa pendiente. Es decir, que si yo mapeo B sub I usando el gradiente de la W, voy a encontrar por lo menos a la bola de radio ρ centrada en 0. Esto me dice lo siguiente. Ahora voy a usar la fórmula de área. La fórmula de área me dice, bueno, que esta bola que tiene pues medida comparable a ρ a la n, una medida positiva,
está acotada por arriba por el valor absoluto del determinante de la jacobiana de esta transformación. La jacobiana de esta transformación no es más que la hessiana de W. Y este determinante toma valores, cuando estamos en B sub I, toma valores menores o iguales que 0, ¿no? Porque tengo un plano tangente por arriba, entonces la función W tiene que curvarse hacia abajo, ya lo hemos dicho. Y por otro lado, no puede curvarse mucho hacia abajo, ¿no? Porque la función W es semiconvexa. Entonces también está controlada por abajo por un parámetro alfa, si quieren, ¿no? Entonces está en un intervalo negativo y finito. Entonces, por lo tanto, este determinante es a lo sumo alfa n, y a partir de acá obtengo la desigualdad, ¿no? Si esto lo sustituyo por alfa a la n, entonces tengo alfa a la n por la medida del dominio de integración que es B sub I. Y esto concluiría la demostración, solamente que les he dicho una mentira, ¿no? Para poder aplicar en verdad esta fórmula de área, hace falta pedirle cierta regularidad a la W. Para sortear este problema, vamos a hacer un paso intermedio, podemos regularizar a la W, ahora sí usando convoluciones, aplicamos la fórmula de área tal como lo vemos en este argumento y luego mandamos el parámetro de la regularización a 0, y como el estimado que hemos obtenido acá depende de ρ, depende de alfa, pero no depende de otras cantidades, ¿no? que regularizan a la W, el resultado se hereda en el límite, ¿no? Y con eso pues demostramos finalmente el lema de Jensen y concluimos la linearización y con ello el principio de comparación para soluciones viscosas. Les recuerdo entonces que con este principio de comparación ahora podemos implementar el método de Perron, método que no he visto con detalles en estas grabaciones porque tiene otras complicaciones técnicas que no quise ahondar en esta presentación, y es el hecho de que haría falta extender la noción de soluciones viscosas a funciones semicontinuas. Entonces, en vez de ver esas propiedades, pues, preferí dejarlo para las notas y enfatizar quizás las ideas más relevantes, menos técnicas en la presentación, las grabaciones, y ya dejo para las sesiones que tendremos en vivo en este taller de Lemarca, pues ir clarificando cualquier duda que quede pendiente. Agradezco mucho la atención, espero que nos veamos en el taller en vivo en Lemarca y me despido por ahora. Muchas gracias.